Hola, ¿cómo están? Buenos días a todos. Espero que súper bien. Sí, andábamos medio perdidos por acá en el canal. Un poquito el tema del trabajo full y por supuesto andaba medio congestionado, medio resfriado. Casi al 100, así que estamos retomando el día de hoy. Y recuerden que habíamos partido hace una semana atrás con la parte de estadística, descriptiva, tabla de frecuencia y el análisis de gráficos. Y bueno, el día de hoy nos corresponde ya ver las medidas de tendencia central y el rango. Así que vamos a ponerle bueno, como siempre. Recuerden que este es nuestro último eje temático, así que vamos con todo. Bueno, las medidas de tendencia central son indicadores que representan valores cuantitativos o cualitativos en torno a los cuales tienden a agruparse los valores de una variable estadística. Las medidas de tendencia central más utilizadas son la moda, la mediana y la media aritmética o más conocida como el promedio. Entonces fíjese que ahí, en este dibujo que lo encontré por ahí, se quiso identificar ahí tres cosas, las tres medidas de tendencia central más utilizadas de ciertas personas, al parecer. Así que vamos a ir viendo cada una de ellas. La primera aparece la moda, donde ese concepto, ese término, yo creo que lo conocen mucho desde muy pequeño, que simplemente se define como el dato que más se repite. En el caso de que hayan dos modas, o dos datos, perdón, tienen la misma frecuencia y son y son de mayor frecuencia que el resto, decimos que el conjunto es bimodal. O sea, supongamos que se repiten ciertos números, la misma cantidad, por ejemplo, 4 veces. Entonces, no existe solo una moda, sino que existen dos modas, o sea, bimodal. En el caso que sean tres, se dice trimodal y así sucesivamente. En el caso de que no haya moda, el conjunto se le dice que es amodal. Eso es, por ejemplo, si yo digo 1, 2, 3, 4, 5, etcétera. Ahí claramente en ese conjunto de datos no existe la moda porque no hay ningún dato que se repita más de una vez. ¿Ya? Aquí el 1 se repite una vez, el 2 una vez, el 3 una vez, el 4 una vez, el 5 una vez. Eso se le diría amodal. Bueno, en el caso de nuestro ejemplo que tenemos acá, dice la moda del siguiente conjunto de datos: 3, 7, 6, 5, 5, 7, 6, 8 y 7. Claramente se ve y se puede visualizar que el 7 es el dato que más se repite. Por lo tanto, la moda, la MO, significa que sería el dato 7. ¿Ya? Porque el 5 se repite dos veces, el 6 se repite dos veces, el 8 una y el 3 una. Supongamos que si hubiera agregado un 5 acá, por ejemplo, ahí hubiéramos dicho que es moda 5 y 7, o sea, hubiera sido bimodal. Una observación ahí importante: la moda, dice, puede existir tanto en variables cuantitativas como cualitativas. ¿Ya? Entonces ahí está principalmente lo de moda. Pero también aparece algo, si se fijó en el título, también dice el intervalo modal, cosa que no es lo mismo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el intervalo modal, bueno, va a ser el intervalo o el intervalo donde hay mayor frecuencia absoluta, o sea, donde nuestra f chica, nuestra frecuencia, se va a repetir más veces. Pero recuerden que no podemos saber con exactitud, sino que de tanto en tanto. Por ejemplo, acá dice, según los datos presentados en la tabla junta, aparecen algunas edades de 0 a 10, sin incluir al 10, de 10 a 20 sin incluir al 20, del 20 al 30 sin incluir al 30 y del 30 al 40 ya ambos incluidos. Está nuestra frecuencia o frecuencia absoluta, 1, 4, 3 y 2 respectivamente. Por lo tanto, si yo le digo cuál es el intervalo modal,
el intervalo modal sería simplemente el que tiene mayor frecuencia. En este caso sería este que está acá. El intervalo modal es de 10 a 20, por supuesto, sin incluir. O sea, la edad 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, podríamos decir. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque es el que tiene mayor frecuencia. En este caso sería 4. No sabemos con exactitud la edad en particular. Solamente sabemos que está en esos intervalos, pero es como dice su definición. Ya, así que ahí tenemos la número 2 sin ningún problemilla. Pero después de ahí aparece la mediana, también abreviada como M sub E. Dice, es el valor que ubica la posición central de los datos cuando están ordenados de menor a mayor. Y eso es importante porque lo primero, hay que ordenar los datos de menor a mayor. Si se fija en nuestro ejemplo anterior, esto, donde la moda acá era 7, aquí no estaban ordenados. Entonces, si yo le hubiera pedido que determine la mediana, aquí lo primero que tiene que hacer es ordenar de menor a mayor. Y luego de ahí, determina la mediana, según lo que vamos a ver acá. Bueno, existen dos partes y dos casos, ya sea para datos no agrupados. Es el valor que se ubica en la posición central de los datos, cuando están ordenados de menor a mayor. Y el caso 1 tenemos cuando los datos son impares. O sea, acá la mediana dice se ubica en la posición y esto que está acá, no es que acá voy a encontrar, la mediana es igual, no. Esto es lo que yo encuentro simplemente en la posición, la ubicación donde yo voy a encontrar el dato de la mediana, la posición. Y esto lo repito siempre porque es el típico error que puede surgir con este caso de acá, caso 1 y bueno, el caso 2 también. N recuerden que es la cantidad total de datos, ¿ya? 30, 50, 10, etc. Entonces, si vemos el ejemplo acá, dice si tenemos los datos 5, 6 y 7, determine la mediana. Lo primero, están ordenados de menor a mayor, sí. El segundo, ¿cuál es mi n? Tengo 3 datos, por lo tanto el n es 3. Ah, el 3 es impar. Entonces voy a ocupar esa formulita que está acá para determinar simplemente la posición donde se va a encontrar la mediana. O sea, 3 más 1 dividido en 2. Que eso es 4 dividido en 2 y eso nos da 2. Y el 2 es la posición donde se encuentra la mediana. Entonces acá, si yo me fijo, tengo acá posición 1, posición 2, posición 3. Pero a mí la que me sirve es la posición 2. Por lo tanto, yo concluyo que la mediana sería simplemente el dato número 6. ¿Ya? Ese es cómo se aplica la fórmula ahí cuando tenemos que la cantidad de datos es impar. Ya, ojo acá, yo entiendo que este ejemplo es bastante básico porque solamente tenía 3 y hay gente que descarta 1 y 1 y encuentra de manera inmediata. Pero si yo le doy 100 datos, por ejemplo, no va a estar 1, 1, 1, va a perder mucho tiempo. Ya, entonces es importante saber esa formulita, pero vuelvo a repetir, esa formulita nos ayuda para saber la posición donde se encuentra la mediana. Ya que no se le olvide eso porque es un típico error que puede surgir más adelante. ¿De acuerdo? Entonces, después si vemos el caso siguiente, que es el número 2, cuando el n es par, ahora, dice, la mediana va a ser el promedio de los dos valores que quedan en el centro. Siempre si usted se fija, y se da, por ejemplo, el n vale 10, si quiere descartarlo, que es también más sencillo, siempre van a quedar 2 en el medio. Entonces ahí la posición del primer dato va a ser n medios,
y la posición del segundo dato central va a ser n medio más 1. O como lo digo yo, si le da, por ejemplo, 5 y el siguiente, o sea, 5 y 6. ¿Ya? Entonces, en el ejemplo de acá, dice si tenemos los datos 10, 12, 14, 16. Entonces, ¿están ordenados de menor a mayor? Sí. ¿Y cuál es el n? El n es igual a 4. Ah, es 4. Entonces, es par. Entonces voy a ocupar esta de acá. Entonces, la mediana, para encontrar la posición donde se encuentra la mediana, sería 4 dividido en 2. Y eso nos da de resultado 2. Pero como yo sé que es par, la posición 2 y la siguiente, o sea, y 3. Entonces ahí está la posición 2 y 3, donde se encuentra nuestra mediana. Entonces voy acá ahora, posición 1, posición 2, posición 3. O sea, simplemente estos dos que están acá, que es el 12 y el 14. Por lo tanto, para sacar la mediana, yo voy a identificar el dato 12 más el dato 14 y lo voy a dividir todo eso en 2. Porque como son dos valores que quedan en el centro, voy a tener que sacar el promedio, como dice acá. Y bueno, eso nos quedaría 4 más 2 son 6, 26, dividido en 2, que eso da un total de 13. O sea, que la mediana para esos datos que nos dieron ahí, con n igual a 4, la mediana es igual al dato 13. El término que queda en el medio de esos dos. Ya vuelvo a repetir y lo voy a volver a decir. Acá la posición 2 y 3, esa fórmula es solamente para ver la posición donde se encuentra la mediana. ¿Ya? No es que la mediana sea el 2 y el 3, no, no, no. Ese es un típico error. Típico error. Entonces se lo recargo ahí nuevamente. Eso es con respecto a la mediana en la número 1 y ambos casos. Pero también nos encontramos para datos agrupados en intervalos o intervalos. Se realiza tal cual lo mismo, el cálculo de la mediana, que el anterior, digo que ahora está expresado ahí en la clásica tablita y nosotros debemos completarla un poco más. Entonces, lo primero que usted va a hacer, ya ahí están los datos, voy a determinar lo que sacábamos anteriormente, en la clase anterior, nuestra frecuencia acumulada, nuestra F grande. ¿Y cómo lo hacíamos? Bueno, copiábamos el número que está acá, en este caso es 5, y sumábamos de manera diagonal. 5 más 12 son 17, 17 más 6 da un total de 23, y 23 más 8 da un total de 31. ¿Qué le decía yo? Ah, si aquí daba 31, entonces el n también va a ser 31. De todas maneras, lo voy a comprobar a ver si es verdad o no. 5 más 12 son 17, más 6 son 23, más 8 son 31. Perfecto. Ah, pero el n es impar. Entonces yo recuerdo mi caso, que sería n más 1 dividido en 2. ¿Y eso que obtengo? La posición donde se va a encontrar la mediana. Si yo reemplazo eso, me quedaría 31 más 1 dividido en 2, eso nos da 32 dividido en 2, dando un total de 16. ¿Pero 16 es la mediana? No, 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 no. Es la posición donde se va a encontrar la mediana. Entonces, ¿yo dónde debo buscar? Usted me dirá, ¿por qué habré sacado nuestra frecuencia acumulada? Porque acá es donde yo voy a visualizar dónde está mi mediana. En la posición 16. O arriba de ella. O sobre ella. Porque, por ejemplo, acá, si yo me fijo en esta, acá, aquí recién estoy en la posición 5. Ni siquiera he llegado a la posición 16, que es lo que yo deseo encontrar. Pero, ¿qué pasa con la siguiente? Acá, esta. Ahí estamos ya en la posición 17. O sea que ya estuvimos, ya la pasamos a la posición 16. Por eso se dice que para datos agrupados en intervalos,
Se hace exactamente lo mismo, pero cambia esto de acá. Porque la mediana en este caso, donde la encontramos, es en la posición 16 o arriba de ella. Por lo tanto, la que estaría acá sería 17. Entonces ya la pasé, por lo tanto esa me sirve. Entonces yo ahí podría concluir sin ningún problema que la mediana se encuentra en el intervalo de 130 a 160 sin incluirlo. ¿De acuerdo? Entonces ahí yo tengo lista mi respuesta. Entonces, claro, yo algún momento enseñé una fórmula, porque hay una fórmula para sacar de manera exacta para datos agrupados en intervalos, pero, pero de todas maneras no era eh, tantos darle énfasis, porque en la PAES los ejercicios que se preguntan son más o menos de este tipo, así tal cual como se lo estoy enseñando yo. O sea, si algún momento quiere la podemos analizar, podemos hacer un video extra y todo. Pero ahora esos son como los niveles que preguntan y además recuerden, la estadística es exacta o no es exacta y vuelvo a lo mismo. Como no es exacta, entonces nos puede servir sin ningún problema algo APP, APROC. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la forma mucho más sencilla. Yo cuando a veces en el diferenciado o en el lectivo de probabilidad estadística lo explico de esta forma, ayudando para la paz, pero también les presento ahí las fórmulas correspondientes y bueno, también la fórmula de las medidas de posición, que eso es lo después de esta clase, esa es la siguiente, medida de posición y diagrama de caja o bigote o los box plots. Pero de todas maneras, vamos por partes. Ya, así que eso más que nada. Simplemente espero que haya entendido. El N era 31. Entonces aplicamos el caso número 1 cuando era impar. Determinamos las cosas y encontramos que la mediana se encontraba en la posición 16 o arriba de ella. Estaba nuestra F grande, frecuencia acumulada, y ahí encontré en el intervalo donde estaba, que en este caso era de 130 a 160 sin incluir. Ya, así que eso. Pulento, pulento. Después de ahí, es importante destacar, y si bien la hemos dicho ya varias veces, la observación 1, recordar que siempre los datos hay que ordenar de menor a mayor, y la observación 2 es que la mediana se aplica para variables cuantitativas. Finalmente aparece la media aritmética, o más conocido para todos nosotros, el promedio, ya, y el X barra, donde primero definimos para los datos no agrupados, que se define como el cociente, o sea, la división, entre la suma de todos los datos y el número total de datos. Si se tiene n datos, x1, x2, x3 hasta x sub n, la media aritmética, o más conocida para nosotros como el promedio, se define como sumar cada uno de ellos y lo divido por el total de datos que es nuestra n. ¿Es necesario ordenarlos de menor a mayor acá? No, porque si usted se acuerda de sus notas, por ejemplo, cuando usted tenía ya un 7, un 6, un 6,5 y un 4, por ejemplo, que hacía uno y quería sacar el promedio ya final de la asignatura, sumaba las 4, la dividía por el total, que en este caso era 4. Ya entonces, y ahí le daba el promedio, y ahí a veces a uno lo aproximaba, o simplemente lo dejaba ahí, dependiendo obviamente de cada colegio, liceo, etc. ¿Ya? Entonces, nosotros no vamos a aproximar, no, porque los ensayos al menos no sale, a no ser que diga que la aproximemos, por supuesto. Al menos los datos y las cosas no son tan feitas. Siempre he tratado de buscar ejercicios como el matemático que soy, exactos, ya, pero de todas maneras puede pasar alguno y ahí vemos si lo decidimos, si lo aproximamos o no. Bueno, ahí tenemos los datos. Entonces lo que voy a hacer, voy a sacar el promedio, ya, el X barra. Sería igual entonces 3 más 7 más 6 más 9 más 3 más 4 más 7 más 7 más 1 y más 8.
dividido por el total, que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O sea que el n acá vale 10. Entonces sumemos y si me ayudan acá, sería 7, 3, 10, 16. 16 más 9 son 25, 28, 29, 30, 31, 32. Con el 8 sería 40, 40, 41, 7, 7, 14, 41 más 14 da un total de 55. Por lo tanto, al sumar esto de acá me queda 55 dividido en 10. Por lo tanto, ahí nos resulta que el promedio es igual a 5,5 de esos datos. Ya, lo vamos a dejar así nomás porque no nos pide nada, no lo vamos a complicar. Por el estilo, si yo quisiera aproximarlo, bueno, sería a 6, el dato 6. Es mayor o igual que 5 y ahí en algún momento estudiamos nosotros las aproximaciones por redondeo, por truncamiento, etc. Ya, pero por ahora 5,5 es el promedio de todos esos datos que nos presentaron acá. ¿Ya? Bueno, este es como el clásico de clásicos. Espero que se haya acordado porque creo que la gran mayoría se acuerda de muy pequeño, pero de todas maneras siempre es bueno recordar. En el caso ahora de la siguiente, sigo para datos agrupados, pero ahora en algunos ejercicios aparecen con tablas de frecuencia. Entonces esa tabla de frecuencia dice si los datos son x1, x2, x3 hasta x sub n, y las frecuencias respectivas son f sub 1, f sub 2, f sub 3 hasta f sub n. Entonces la media aritmética, o más conocida el promedio, se determina de la siguiente forma. Dato 1 por frecuencia 1, más dato 2 por frecuencia 2, más dato 3 por frecuencia 3, más dato x sub n por frecuencia sub n. Y todo eso dividido en la suma de las frecuencias, o sea, en otras palabras, mi n, que sería al sumar todas las frecuencias respectivas. Nuestra frecuencia absoluta, nuestra f chica. Entonces, si vemos un ejemplo para hacer lo mismo que el anterior, dice la siguiente tabla corresponde a la estatura de 10 personas. O sea que el n acá vale 10. Entonces, claro, si yo sumara esto de acá, vale 10. ¿Es necesario que saque la frecuencia acumulada, la F grande? No. Si usted quiere sacarla, bienvenido. Si le preguntara yo moda, o sea, sí, moda, mediana y el promedio, media aritmética, claro, yo lo recomiendo que saque y determine la frecuencia acumulada. Pero ahora, como nos pide la media aritmética solamente, no es necesario porque tengo los datos, tengo la frecuencia de cada uno y simplemente podría llegar y reemplazar. Entonces, el promedio sería igual a dato 1 por frecuencia 1, 1,50 por 3, más dato 2, 1,60 por 2, más dato 3, 1,70 por 5. Bacán. Y todo eso está dividido en la suma de las frecuencias, bueno, que en este caso ya sé que es 2 más 3 son 5 y más 5 son 10. Bueno, aquí un poquito multiplicando me quedaría 4,5 o 4,50, exactamente lo mismo, más 16 por 2 son 32, entonces sería 3,2 más 1,7 o 70 por 5, eso nos da 8, sí, 8,5. Y todo eso está dividido en 10. Si yo sumo 4,5 más 3,2 más 8,5 respetando las comas, eso nos da un total de 16,2 dividido en 10. Y ahí corremos ahí la coma respectivo, me devuelvo y me quedaría 1,62. En este caso, estábamos hablando de la altura, o sea, metros.
Ya, así que ahí tenemos listo el ejemplo número 2 que podíamos encontrarnos para determinar la media aritmética. Ya, así que ahí está. Bueno, creo que no es nada del otro mundo, sino que simplemente aquí estaban los mismos datos, no agrupados, pero con las tablas de frecuencia. Perfecto, perfecto. Sí. Mientras que ahí usted, vamos a dar un poquito de tecito, porque todavía me siento un poco gangoso. Pero sí, yo creo que los cambios de clima, el cambio de temperatura me afectó. Sí, esta semana, por eso no grabé nada más, porque no me había sentido tan bien y me costaba hablar. Ahora ya estoy como al 90%. 95, sí, 95. Ya, así que eso. Sí, sí, vamos a estar atentos siempre. Estamos siempre atentos con ustedes. Dije que el objetivo es que a ver si marzo o en abril tenemos todo listas las clases de lo que preguntan y así después podamos hacer maratón de ejercicio, clases en vivo, ejercitaciones, etcétera. Y ya, y como paréntesis, ya que estábamos hablando de eso, el DENRE subió hace unos 3 días, a ver, 4 días atrás, la actualización, donde lamentablemente quitaron a uno de los grandes como el teorema de Tales. Debo decir que me molestó, pero de todas maneras igual nosotros hicimos una clase bien entretenida, con la semejanza, congruencia y todo, que ahí la puede ver en el canal. Y lo que agregaron fue matemática financiera, para la Mate 2, por supuesto. Y me llamó mucho la atención porque siento que la matemática financiera es importante. El tema de los sueldos, el tema de la FP, el tema de una casa, etcétera. Entonces, y bueno, un préstamo, etcétera. Entonces, igual me pareció bastante bueno eso y algún momento vamos a grabar una clase de eso, para que lo tenga ahí presente. Eso al menos son los cambios que lo vi y quería comentarse como paréntesis. Ya, pero hay que darle nomás con todo, como siempre, mentalidad positiva, todos pueden y simplemente ejercitar y preguntar. Siempre hay atentos a sus comentarios. Ya, sigamos con la última. Dice, para datos agrupados ahora en intervalos, dice si las marcas de clase son M1, M2, M3 hasta M sub n, y la frecuencia de los intervalos respectivos son frecuencia 1, o F sub 1, F sub 2, F sub 3 hasta F sub n. Entonces la media aritmética se calcula con la siguiente fórmula, que es marca de clase 1 por frecuencia 1, más marca de clase 2 por frecuencia 2, más marca de clase 3 por frecuencia 3, así sucesivamente, hasta marca de clase n, sub n, perdón, por frecuencia sub n, y dividido todo eso en el total de datos, en este caso sería del n. Veamos un ejemplo, y sería de la siguiente forma. La siguiente tabla, perdón, de frecuencia corresponde a las edades de 10 personas. Seguimos con el n igual a 10. Dice, ¿cuál es la media aritmética de las edades? Entonces lo que yo voy a, bueno, el n vale 10. Si usted quiere lo colabora. 2 más 1 son 3, más 4, 7, 8, 9, 10. ¿Es necesario sacar la frecuencia acumulada? No, porque solamente me están pidiendo la media aritmética. Pero si yo estoy en intervalos, necesito sacar la marca de clase, la M sub I o la C, que también en algunos libros sale. ¿Cómo se hacía eso? Bueno, la marca de clase nosotros debemos sumar el límite inferior más el límite superior dividido en 2. O sea, la semisuma de los intervalos. 10 más 20, ya voy a hacer el primero para que se acuerden, dividido en 2, y después el otro lo voy a hacer mental. 10 más 20 son 30, dividido en 2 da un total de 15. Perfecto. Marca de clase 2. 20 más 30 son 50, dividido en 2 da un total de 25. Perfecto. Marca de clase 3. 30 más 40 son 70, dividido en 2 son 35. Perfecto. Marca de clase 4. 40 más 50, 90, dividido en 2, 45. Y finalmente la última
50 más 60, 110, dividiendo 55. Si se fija acá, espera que yo me he pegado. Si se fija acá, si yo le preguntara cuál es la amplitud, usted me diría de manera inmediata que es de 10 en 10, porque la amplitud se determinaba como el límite superior menos el límite inferior. En este caso, 20 menos 10, 10. 30 menos 20, 10. O sea que la amplitud va de 10 en 10 y aquí claramente se puede visualizar. ¿Ya? Pero de todas maneras lo quise ahí para recordar lo que habíamos visto en la clase anterior. Bueno, y ahora determino, perdón, la media aritmética, que es lo que me solicita. Entonces acá sería igual a marca de clase 1, 15, por la frecuencia 1, 2, más marca de clase 2, 25 por 1, más marca de clase 3, 35 por 4, más marca de clase 4, 45 por 1, más marca de clase 5, 55 por 2. Y 1, 2, 3, 4, 5. Sí, tengo 5. Entonces estamos impec. Dividir el total, que en este caso sería la suma de las frecuencias, o sea, de n igual a 10. Bueno, y acá terminamos esto, me quedaría 30 más 25 más 5 por 4 son 20. 4 por 3 son 2 y 2, 14. 140 más 45 más 5 por 2 son 10. 1, 11. 110, ¿no? Y todo eso está dividido en 10. ¿Cuánto me quedaría eso de acá? Ya, si me ayudan ahí, de sumar eso de acá. Y bueno, ahí con este son 140. 4, 6, 7. 140. 140. Con ese da 140. Más 140 son 280. Ya, y 280 más 350, ¿no? 350, sí. Dividido en 10. Y eso nos da, bueno, simplificamos los ceros. Por lo tanto, el promedio nos dio de 35 años, en este caso, el promedio de edades de esas 10 personas que están ahí. Así que con eso tenemos listo nuestro último ejemplo para determinar la media aritmética o también más conocida como el promedio. Volví, sí, dije que estaba medio no al 100, así que fui por pañuelo. Bueno, lo último que queda, antes de seguir con nuestros ejercicios propuestos, ya bueno, la observación, dice se aplica a la medida aritmética para variables cuantitativas. Y nos está quedando el rango. Que el rango, si bien es una medida de dispersión, ya, que eso ahora se pregunta en la Mate 2, el rango igual lo agregan en la Mate 1, ya, porque las medidas de tendencia central son la moda, la mediana y la media aritmética, esas tres son. Y el rango es una medida de dispersión, pero como sale en la Mate 1, dice medida de tendencia central y rango, lo agregamos acá. Y bueno, es muy simple, dice la diferencia entre el dato mayor o el valor máximo y el dato menor o el valor mínimo. Entonces, aquí tengo el mismo ejemplo del que hicimos al principio cuando terminamos la moda. Entonces, si yo quisiera encontrar el rango, RG,
podría decir que el valor máximo es el 8 y el valor mínimo es el 3. O sea, 8 menos 3 da un total de 5. O sea, podría decir que el rango de ese conjunto de datos es igual a 5. ¿Ya? Así que eso es para datos ahí no agrupados. Y si yo recuerdo mi ejercicio anterior que hice ahí está esa, de la edad de las personas, de esas 10 personas, acá el rango sería este el valor máximo, 60 años, y este sería el valor mínimo, que en este caso sería 10. 60 menos 10 da un total de 50. O sea que el rango, en este caso para datos agrupados en intervalos, sería de el rango igual a 50. Ya es simplemente eso para que lo tenga presente con respecto al rango. Ya, algo muy simple, nada del otro mundo, pero igual es bueno recordarlo o saber. Bueno, después de ahí, ahora sí vamos con nuestros ejercicios propuestos que dicen lo siguiente. Las notas del examen de matemáticas fueron las siguientes. Ahí están todas. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? Y ahí si uno lee, dice la moda es 8. Ya las medianas 6. Entonces, yo lo que aconsejo, ordenar de menor a mayor y así poder responder sin ningún problema. Entonces, el número menor acá, si no me equivoco, es 3. Sí, tengo 3 y 3. Después, 4. Tengo una vez el 4. El 5 tengo una. Tengo 2. Tengo 3. 5, 5 y 5. Tengo 3. El 6 tengo una. Tengo 2. El 7, 1, 2, 3, 4. El 8 sería una, dos veces. Y simplemente el 9, que sería una sola vez. Perfecto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. O sea que el ENI, en este caso, vale 15. El total de alumnos que rindieron ese examen de matemáticas. O sea que aquí ya podríamos descartar porque ahí dice 16. Entonces ahora, bueno, voy a la primera. Dice que la moda es igual a 8. La moda es igual a 8. Veamos. Falso porque la moda en este caso es 7, ya que el 7 se repite 4 veces. Y el 8 simplemente se repite 2. Entonces la primera también descartada. Y la segunda, la letra B, dice que la mediana es 6. Yo sé que la mediana es impar, ¿cierto? Entonces me queda de la forma n más 1 dividido en 2. O sea, 15 más 1, 16, dividido en 2 da un total de 8. Pero 8, ¿qué es? La mediana, no, sino que es la posición. Por lo tanto, busco dónde está la posición 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Acá. O sea que la mediana es el 6. Veo mi alternativa correcta, claro. Esa sí es correcta, la alternativa B sería. Descarto ya la D, pero de todas maneras, si usted la quería hacer, yo igual la hice. Ahí sume 3 más 3 más 4 más 5 más 5. O podría ser 3 por 2 más 4 por 1 más 5 por 3 más 6 por 2 más 7 por 4 y así, sucesivamente dividido en 15, donde al principio le va a dar 90 dividido en 15 y eso da 6. Y ahí dice que es 9. Así que también es falsa, pero por descarte igual podríamos haberla hecho como la hice yo, que es la letra. Así que ahí está la primera, auspiciada por la Santo Tomás. Tú puedes. Vamos con la número 2. ¿Qué dice la número 2?
dice la tabla adjunta, muestra las estaturas de los de 50 niños, perdón. O sea que el n vale 50. Ya podríamos completar ahí sin ningún problema. Después dice cuál de las siguientes afirmaciones o proposiciones son verdaderas o verdaderas. Entonces aquí está nuestra f chica y vamos a sacar nuestra f grande. Es casi algo cotidiano que hacemos siempre. Copiamos y sumamos diagonal. 18 más 14 da 32. 32 más 6 da 38. Y 38 más 12 da un total de 50. Por lo tanto, estamos bien, estamos bien. Y dice la afirmación número 1. Dice que el intervalo modal es de 1,30 a 1,35 sin incluirlo. Intervalo modal. Además se repite. Sí, es verdadero. Descarto aquellas que no tengan la 1. Chao tú y chao tú. Después dice la mediana se encuentra en el segundo intervalo. Bueno, habría que calcularla. En este caso, la mediana es par. O sea, sin n medios, que eso nos daría un total de 25. Y el siguiente, 25 y 26, que es la posición donde se encuentra la mediana. Entonces, o por lo tanto, la mediana, ¿dónde sería? Lo veo en mi f grande. 18 todavía no he llegado. 32, sí, me sirve porque ya está 25, 26 o arriba de ella. Por lo tanto, ya sé que esa sería la correcta. Y justamente la mediana se encuentra en el segundo intervalo, como dice ahí. Por lo tanto, la segunda también es verdadera. Ya por descarte podría decir que la alternativa correcta es la letra D. Pero de todas maneras, si quiere la podemos analizar, la última que decía. El 30% de los niños mide 1,45 metros o más. O más. Ya sea de acá para acá. Entonces, podríamos buscar ahí determinar la frecuencia relativa, ¿no? En porcentaje. Y si nosotros hacemos eso, nos quedaría 6 más 12 son 18, dividido en el total por el 100. ¿Cierto o no? Esa era nuestra frecuencia relativa, se define como la f chica dividido en n por el 100%. Simplificamos, claramente un 0, acá un 2, y nos quedaría la mitad, claro, y 18 por 2 da un total de 36%, donde ahí claramente vemos que esa es falsa, falsa, falsa. Ya, entonces, bueno, de todas maneras, por descarte, nosotros la habíamos hecho ya, y nos dimos cuenta que la alternativa correcta es la letra D. Bacán, 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 bacán. Número 3. Son 8 ejercicios. Ahí lo tengan presente. Dice la número 3. Considera la siguiente tabla de datos agrupados en intervalos. Es correcto afirmar que... esta era una pregunta que ya la he hecho ya como por 2 o 3 años, ya sea en el común y en el electivo de probabilidad estadística, y siempre caen. Porque aquí dice la frecuencia acumulada. Acá lo que yo tengo es nuestra f grande. ¿Ya? Y uno cae en la tentación, pero siempre a nosotros nos sale con la f pequeña, la f chica, la frecuencia absoluta. Entonces acá lo que hay que agregar es y determinar la frecuencia. Entonces usted sabe que el primer dato siempre es el mismo, se copia ya sea así o así. Entonces yo sé que acá va 17. 17 más ¿cuánto tendría que sumarle para que me dé 31? O 31 menos 17 también podría hacer eso. Y eso nos da 14. 14 más 17 da 31. 31 más ¿cuánto tendría que sumar para que me dé 41 más 10? Ahora que estoy sumando así. Y finalmente, 41 más 9 me da un total de 50. O sea que nuestro n va a ser igual a 50. Veamos si es cierto, ¿no? 17 más 14 da 31, más 10 son 41, más 9 son 50. Perfecto, calza con ese, está muy pequeño. Dice que el intervalo modal es de 190 a 220 sin incluirlo.
Y eso claramente es mentira, mentira, porque el intervalo modal sería el primero. Entonces esta es falsa. Si nosotros hubiéramos hecho el tema de esta es nuestra f chica, todo, hubiéramos dicho que es verdadero. Ya, entonces, cuidado con eso. Descarto que es que tengan la 1. Bueno, me quedan solamente esas dos. Dice, la mediana se encuentra en el intervalo de tanto. Tiene que ser verdadera, porque si se fija, ambos tienen solo 2. Y en el caso de la última, dice la frecuencia absoluta del intervalo de tanto es 17, y eso es verdadero, porque se copia siempre el mismo, y esa es verdadera. Entonces ya por descarte podríamos decir, sin haber hecho la 2, romano, que la correcta es la letra B. Pero de todas maneras igual voy a hacer la mediana, para que crean que no lo estoy cuenteando. Entonces la mediana sería igual a n 50 dividido en 2, y eso da 25 y 26, ya que es par. Y eso es la posición donde se encuentra mi mediana. Entonces, si yo encuentro la posición, busco 25, 26 o arriba de ella, ¿cierto? 17, después 31, acá, en ese intervalo. Perfecto, entonces podríamos decir que también es correcta, y bueno, por descarte ya la habíamos dicho. Ya, así que muy bien, muy bien, muy bien. Sí, acuérdense siempre ir jugando y viendo el tema del descarte. 130, 160. Perfecto. Ya, así que ahí estamos, ok, con la número 3 que auspicia Pedro de Valdivia. Espero que lo haya entendido. Como siempre, cualquier excusa, duda, consulta, me va a contar. Vamos con la number 4. El English, que también auspicia Pedro de Valdivia. ¿Qué dice? Con respecto al gráfico de la figura junta, en el que se representa la masa en kilogramos de un grupo de personas, donde los intervalos son de la forma A incluido y el B cerrado, el B abierto, perdón. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? Dice que la marca de clase del primer intervalo es de 60. O sea, estoy acá. Y eso es mentira, porque la marca de clase sería 50 más 60, y era 110, dividido en 2, y la marca de clase 1 sería de igual a 55. Y ahí dice que es 60. Por lo tanto, la primera descartamos. La segunda dice que la amplitud de la clase del cuarto intervalo es 90. 1, 2, 3, 4. La amplitud es la diferencia del límite superior menos el inferior, o sea, 90 menos 80, eso da 10. No 90. Falso. La siguiente, la masa de 22 personas es de 55 kilogramos. Esa es la más falsa de todas. ¿Por qué? Porque estoy trabajando en intervalos y yo no puedo saber con exactitud que hay 22 personas. O sea, yo sé que acá uno puede caer en la tentación, pero acuérdense que 50 a 60, ya la F chica ahí sería, eh, la F chica ahí sería de 22 personas. Uy, la batería. Ahí sí, volvimos. Entonces, la F chica sería 22, pero no puedo saber con exactitud. 22 personas son... No, porque estoy trabajando, o sea, puede ser, esas 22 personas pueden ser de 51 kilogramos, o a lo mejor hay dos personas de 50, tres de 55, etcétera. Pero sabemos que está entre ese intervalo, entonces esa es la más falsa. No podemos saber con exactitud, menos cuando estamos trabajando en intervalo. Entonces esa es la más falsa de las falsas. Ya por descarte, sé que la alternativa correcta es la letra D, porque dice el intervalo modal es de 60 a 70, y eso simplemente uno mirando nuestro gráfico. ¿Cómo se llama este gráfico? Histograma. Ya va a recordar lo anterior. Claramente es el más grande, el que posee mayor frecuencia, que es igual a 3. Por lo tanto, es así, es verdadera, 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 verdadera. Así que ahí tenemos listo nuestro ejercicio de la número 4. Sí,
No, más o menos. Hay que recordar, y esto está muy asociado con lo anterior. Entonces, si usted se perdió la clase anterior, véala y después la asocia con esta, porque van de la mano. Después la medida de posición y diagrama de caja que viene después también. Ya todo va muy de la mano. Así que es importante repasar todo. ¿Ya? Pero démosle nomás. Esta que fue sacada del DENRO 2022, más o menos reciente, el año pasado en realidad. Dice el dinero que tiene reunido en total 3 amiguis es de 210.000 pesos. Si se sabe que la Claudia aportó el doble de María y que Yanna aportó el doble que Claudia. ¿Cuál es el promedio del dinero aportado entre Claudia y la Yasna? Entonces acá hay que definir las cosas. Por ejemplo, María, como dice una canción, María. María, entonces la vamos a definir como X. Dice si sabe que Claudia aportó el doble que María. O sea que la Claudia fue el doble de María, o sea, 2X. O 2 por X. Y que la Yanna aportó el doble que Claudia, o sea, 2 por 2X. O sea, en otras palabras, 4X. Esto dice, ¿cuál es el dinero del promedio? O sea, ¿cuál es el promedio del dinero aportado por Claudia y Yanna? O sea, por la Claudia y por la Yanna. Ya, pero primero hay que saber de cada uno. Y entre las tres reunieron 210.000 pesos. Eso es un dato importante. Entonces tenemos que el promedio va a ser igual. Perdón. Voy a sacar el X primero. Sería X más 2X más 4X es igual a 210.000 pesos. Por lo tanto, 7X es igual a 210.000 pesos. Divido todo eso en 7 y me da un total de por ciento, son 21, por lo tanto de 30.000, ¿o no? Sí, 30.000, sí. Por lo tanto, el X vale 30.000, ¿ya? Ahora sí, voy a sacar el promedio de la Claudia y Yasna. Ahora sí, luego, en el caso de la Claudia era 2 por 30.000, en este caso sería 60.000, ¿sí? Ahí simplemente reemplacé, acá, ¿de acuerdo? Más Yana, que sería 4 por 30.000, que sería 120.000 pesos. Y todo eso, bueno, como son 2, lo divido en 2. Bueno, sumamos, esto me da 180.000 dividido en 2. Y eso obtenemos que es un total de 90.000 pesos. Ese sería el promedio del dinero aportado por Claudia y Yas. Por lo tanto, busco la alternativa correcta. Y sí, la alternativa correcta es la letra A. Buena, buena, buena. Así que ahí tenemos listo el ejercicio number 5. Y como dije, reciente, DENRE 2022, así que pulento. Vamos ahora con el ejercicio de la número 6 para ahí poder aclarar alguna duda, consulta en caso de que la haya. Sí, seguimos, no seguimos. Estamos ahí analizándolo. Perfecto. Vamos con el número 6. Pedro de Valdivia. Muy bueno aquí para la gente que es futbolera, como quien habla. Dice el número de goles que marcó un equipo de fútbol y el número de goles que le marcaron en 10 partidos, ya, o sea, el N vale 10, en un campeonato se muestra en el siguiente gráfico adjunto. Si la diferencia de goles se calcula restando la cantidad de goles a favor, la cantidad de goles en contra, sí, la resta eso. Entonces la media aritmética, el promedio, de la diferencia de goles en estos 10 partidos es igual a... Entonces acá, bueno, aquí si se fija, es un gráfico de barra doble, lo que están haciendo ahí. ¿Se acuerdan que yo le dije que ahora se pregunta también para estudiar dos variables, en este caso goles a favor y goles en contra? Donde goles a favor tenemos que
En el primer partido fueron 3. Y en el segundo fue un gol. O sea, en el primero mismo, pero gol en contra fue 1. Después acá fueron 4. Y acá fueron 2. Después acá, fueron 3. Y acá fueron 4. ¿No? Aquí perdimos. El siguiente fueron 5. Y acá fue solo 1. Después acá 4 y 4, parejitos. Después acá 2 y 4. Acá 5 y 5. Acá 3 y acá 4. Acá 2 y acá 5. Acá 4 y acá 1. O sea, nosotros lo que nos pide encontrar es la media aritmética de la diferencia de goles en esos 10 partidos. O sea, voy a escribirla por acá, yo creo. La media aritmética sería, bueno, restemos esas dos, po. 3 menos 1 son 2, más 4 menos 2 son 2, más 3 menos 4, ahí estamos en diferencia menos 1. Y ahí consejo usar un paréntesis. Después, más 5 menos 1 son 4, más aquí 0. Si quieren no lo agregamos, pero agreguémoslo. 2 menos 4, menos 2. Y ahí con el contra tenemos más. Después acá más 0, más 3 menos 4 menos 1, más 2 menos 5 menos 3, y 4 menos 1 son 3. Y todo eso está dividido en n, que son los partidos ahí en igual a 10. Bueno, acá podríamos simplificar algo, descartar algo, por ejemplo, esto con este. Este con este de acá. Menos 1, menos 1, menos 2. Con este de acá. Los 0, por supuesto. Y obtengo que es 4 sobre 10. Si me fijo en las alternativas, no aparece como fracción, pero aparece como decimal. Y eso es simplemente 0,4. Busco la alternativa correcta. Y la alternativa correcta es la letra A. Bacán, bacán, bacán. Así que ahí tenemos listo el ejercicio número 6. Un ejercicio que me gustó bastante porque se asocia y es muy visible con nuestra vida cotidiana. Más encima la gente de futbolera. Así que eso. Último. No, dos últimos, porque hasta el 8. Que nos pisa el penúltimo, entonces, ese page. Ah, ya, ahí está. El director de un cierto colegio, no vamos a nombrar, de un cierto colegio, ¿no? Dice, desea que 26 profesores utilicen delantal en el horario de clase. Oh, yo casi nunca uso cotona, delantal o capa. Para hacer clase, no, voy así, ¿no? Con la camisita siempre apaña, algo semiformal, perfecto. Entonces aquí dice que son 26 profesores, veamos si es verdad. 2 más 4 son 6, 10, 16, 26, perfecto. Dice, para ello, cada profesor es consultado sobre su talla. ¿Cuál de los siguientes datos obtenidos se confeccionó en la tabla de distribución de frecuencias juntas? ¿Cuál es o son verdaderas o verdaderas? Entonces acá sería nuestra frecuencia y habría que sacar nuestra frecuencia acumulada. ¿Ya? Porque me piden la mediana. Entonces aquí sería copio 2, aquí sería 12, más 4 son 16, 21 y 26. Perfecto. Dice la moda es 10. Falso. Porque ¿qué es lo que estoy estudiando yo? Las tallas. El número de tallas. Ese es mi dato. Aquí justamente uno puede caer en la trampa porque la moda dice bien, porque sí, pero yo estoy estudiando las tallas. Esa es la falsa de las falsas. Y ese es un típico error que puede caer alguno o alguna. Descarto esa y me quedaría solo 2 y 3. Sé que la 2 es correcta, ya porque apalatiendo habría que ver si la tercera es verdadera o no. Entonces vamos a tener que determinar la media aritmética. Voy a hacer la 3.
Veamos si es verdadero o no. Dice que es igual a mediana. Bueno, de todas maneras, igual la voy a sacar. Pero igual manera, si ya la 3 es verdadera, descarto y me quedo solamente con la letra D, que sería la alternativa correcta. Veamos, po. ¿Cómo se sacaba la media aritmética en estos casos? Sería el dato por la frecuencia o frecuencia por el dato, ¿sí? En este caso 45 por 2 más 48 por 10. Yo eso lo tuve que calcular, porque era un poquito más grande los valores. 50 por 4 más 52 por 5 más 54 por 5. Ya, o sea, no tan grande tampoco da el resultado, pero en modo PAES el tiempo creo que era bastante. Ya, después de eso, dividido en 26. Entonces acá yo voy a ver lo que me dio 90 más 480 más 200 más 260 más 270. Y todo eso está dividido en 26. Yo sumé todo eso y me dio 1300 justo, si usted quiere ahí lo comprueba. Dividido en 26 y eso nos da un total de 50. Perfecto. Entonces la media aritmética nos dio 50 y bueno, habría que ver si ahora las medianas es verdadero o no. Bueno, la mediana en este caso es par, sería la posición 26 dividida en 2, que sería un total de 13 y 14. La posición, busco donde está 13 y 14 o arriba de ella. Aquí estoy en 12, no me sirve, esta me sirve, porque está arriba de ella. O sea que correspondería la mediana a la talla 50. Por lo tanto, les dio exactamente lo mismo. La mediana es 50 y la media aritmética a la mediana, claro que sí. Por lo tanto, ya por descarte, podríamos decir que la D es la correcta. Ya, así que ahí tenemos listo el ejercicio de la número 7 penúltimo que auspiciaba el CEPECH. Vamos ahora sí con el último del día de hoy. Ya, que ¿quién auspiciaba el último? Ah, Pedro Valdivia parece que auspiciaba el último. Sí, 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 sí. Y esto acá, este ejercicio es más como comprensión lectora, especialmente por las alternativas. O solo uno, solo dos, solo tres. Dice, los datos tenían una encuesta de 20 personas. Ya, entonces yo sé que el N vale 20. Al toque. Dice, referentes al número de millones de pesos invertidos en su vivienda en los últimos 5 años, se muestra la tabla junta. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones esos son verdaderas o verdaderas? Y acá lo primero que hay que hacer es sacar la incógnita de la A. Entonces yo lo que voy a hacer para sacar la incógnita de la A, voy a sacar mi F grande, mi frecuencia acumulada. Entonces si yo saco eso, copio el de acá, que sería 2A, 2A más A, acuérdense que voy a sumar así, y eso me quedaría 3A más 4. Después sumamos acá, y sería 4A más 4, y sumamos ese de acá, y sería 5A más 10. Como yo siempre sé que el n calza con el de acá, lo voy a igualar. ¿Por qué lo voy a igualar? Porque así puedo encontrar el valor de A y puedo reemplazar en cada una de ellas. ¿Ya? Si lo reemplazo, me quedaría la siguiente forma. Hola, hola, nariz. Vamos, vamos, queda poco. Ya, 5A más 10 es igual a 20. Bueno, resto a ambos lados menos 10. Me quedaría 5A es igual a 10. Divido en 5 y el A vale 2. Por lo tanto, si el A vale 2, podría ya encontrar sin ningún problema cada una de ellas. Acá voy a escribirlo con negrito. Va a ser 2 por 2 son 4. Acá va a ser 4 más 2 son 6. Esto va a ser 2. Y acá va a ser
¿Cuánto sería ahí? 8. Entonces sería 10, 20. Perfecto. Entonces nos pregunta ahora, teniendo los datos, si es verdadero o no. Acá dice, nadie invirtió 10 millones y esa es muy verdadera, pero hay gente que se puede equivocar porque ese intervalo está abierto. O sea, no lo incluye, no lo considera. Si hubiera estado cerrado, hubiera sido ahí. Hubiera tenido que tener cuidado. Pero ahí dice, nadie invirtió 10 millones, eso es verdadero, porque no incluyeron el 10 millones. Entonces, ojo con la comprensión de la historia, que yo la primera vez que la hice casi también caí en lo mismo. Después la segunda dice el intervalo modal es de 8 a 10. Sí, eso es verdadero, porque acá claramente tenemos que el 8 acá eh, es el intervalo donde más se repite, que es 8 y 10. Verdadero. Bueno, aquí podría empezar a descartar. Chao, chao, ya por lógica, por descarte, no por lógica, perdón, por descarte podría decir que son todas. De todas maneras, igual lo voy a hacer la última, dice el 20% ha invertido menos de 4 millones, menos de 4 millones, o sea, voy a ocupar mi frecuencia relativa, la que ocupo siempre, nuestra F dividido en N por 100, y así poder encontrar si eso es verdad o no. Veamos, menos de 4 millones, o sea, acá. Sería 4 dividido en 20 por el 100%. Simplificamos ahí los ceros. Chao, chao. El 2 con el 4 se podría eliminar, la mitad, y eso nos da un total de 20%. Por lo tanto, el 20% ha metido menos de 4 millones, esa también sería verdadera. Pero de todas maneras ya había encontrado por descarte que la alternativa correcta era la letra D. Y ahí estamos, pues. Gente pulenta, gente bacán del YouTube y por supuesto a mis queridos alumnos y exalumnos del colegio de donde hago clases, por supuesto. Así que espero que haya entendido. Cualquier duda, consulta, como siempre me la hace. Espero ya estar al 100% ya aquí 2 días más y así poder avanzar con las clases que quedaron tal vez pendientes en esta semana anterior que no pude hacer. Ya, pero eso, un gusto, como siempre, verlos ahí al leer algunos comentarios, los aportes, las nuevas suscripciones. Y vuelvo a repetir, nuestro objetivo es ayudarlos para que den una buena país, una buena XPCU. Y les sirva, por supuesto, a futuro y después agregar cosas de la universidad. Ojo, nosotros terminamos eso y vamos a empezar con cosas de la universidad que muchos alumnos, pensando en esta fecha, se acuerdan de quién habla y dicen, profe, ¿por qué no hace clase en la U y cosas así? Yo le digo, bueno, algún momento sí hice, pero por ahora no se ha dado, pero siempre será un gusto, pero por ahora no enfocamos en la paz. Pero de todas maneras igual, yo la ayudo porque son cosas y además que en la universidad están repasando como de todo primero a cuarto medio, entonces por el tema de la pandemia, los vacíos, etcétera. Ya, así que gente, un abrazo enorme. Chau, chau y nos vemos pronto.